¿Me podrás mandar la liga? La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todos y todas nuestros seguidores a otro jueves de Derecho Civil, con el tema de la responsabilidad parental en relación con el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Los dejo en voz de la maestra Amada Gaitán. Pues buenas tardes a todos a estos jueves de Derecho Civil. El día de hoy con una invitada muy especial que es nuestra querida, ahora le vamos a decir juez en retiro, María Margarita Gallegos López. Margarita, amiga querida, bienvenida a estos jueves de Derecho Civil. Una vez más, nos da muchísimo gusto contar con tu asistencia, con el apoyo que le brindas a este colegio de profesores de Derecho Civil, con tu presencia, con tu conocimiento. Algunos se preguntarán, y lo hemos platicado, ¿qué es lo que puede hacer un juez en recibo? Pues seguramente, en retiro, perdón, seguramente llenarnos de sabiduría, ¿no? Porque yo creo que tienen un gran conocimiento de la materia y que obviamente es de nuestro interés que no solamente nuestros académicos, sino que nuestros alumnos escuchen de viva voz aquello que es resultado de la experiencia. Entonces nos da mucho gusto recibirte. En un momento más estará eh, conectando nuestro presidente del colegio. Feliz Día del Notario a todos nuestros notarios. Les mandamos un abrazo. Desde luego que toda nuestra admiración por el gran trabajo que desempeñan. Y muchísimas gracias a nuestra directora de la Facultad de Derecho por apoyarnos en estos proyectos, por seguirnos apoyando. Justo el sábado tuvimos el honor de tenerla con nosotros en el desayuno del Colegio de Profesores de Derecho Civil y pues platicábamos con ella y nos comprometimos como colegio a seguir trabajando en estos jueves de Derecho Civil, en contrafirma y en todas las actividades presenciales que tenemos, presentaciones de libros y demás, para efecto de que pues los que se vean beneficiados son nuestros alumnos. Entonces, maestros, compartan con nuestros alumnos estos jueves de Derecho Civil que son para todos. Les mandamos un abrazo y me voy a permitir leer un poquito, nada más un poquito de lo que es nuestra invitada. La doctora María Margarita Gallegos López es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Derecho Civil por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, es doctora en Diplomatura Internacional en Derecho Civil y Familiar impartido por la Universidad Autónoma de Barcelona en España. ¿Sí? Como experiencia laboral, pues se desempeñó en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como secretaria conciliadora, como juez por oposición en el juzgado de, 13º y posteriormente en el juzgado 7º de la Ciudad de México. Participó desde su creación en la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez, en la cual fue secretaria técnica. Juez de enlace ante la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado y ha participado desde luego en distintas actividades académicas como lo son conferencias nacionales e internacionales en materia familiar y ha impartido clases en maestría y doctorado de Derecho Familiar en la Universidad Tepantlato, en la Escuela Nacional de Leyes y en la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos. Entonces, les decía aquí resumen, es una pequeña síntesis curricular de toda la experiencia que tiene nuestra querida juez en retiro, Margarita Gallegos López. Bienvenida a estos jueves de Derecho Civil, son tuyos y estamos aquí presentes contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por la oportunidad que me brindan de poder comentar con ustedes algunas ideas. Para mí es un honor estar en esta Facultad de Derecho y pues también agradecer a la directora de la facultad, por supuesto, pero sobre todo a los integrantes del programa, a la maestra Amada del Carmen Gaitán, al maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, que espero verlo pronto, y a la maestra Yadira Huerta, ¿no? Que lo conforman.
Bueno, pues voy a empezar compartiendo una presentación. Escogí este tema porque considero que es relevante, relevante para la niñez, esta cuestión de la responsabilidad parental, precisamente en relación con el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Estoy convencida que una buena crianza trae consigo la resolución de muchos problemas. En cambio, cuando esta crianza, esta guía que deben tener los padres, el padre y la madre hacia sus hijos, es deficiente, pues entonces nos enfrentamos a problemas que hay que resolver cuando afectan el interés superior de estos niños, niñas y adolescentes. Y bien, pues iniciaré con esta institución que conocemos, que es la patria potestad, ¿no? Que es una institución tradicional del derecho de familia y que se define como el poder o el derecho riguroso y absoluto que tiene el jefe de familia sobre la persona y los bienes de los hijos y las hijas. Eh, Esta figura pues ha evolucionado como evoluciona el derecho. Se ha alejado de los orígenes conceptuales y etimológicos. Recordemos que el vocablo de patria deriva del vocablo pater, que significa padre, y potestad del vocablo potestas, que significa poder, ¿no? El poder que ejercía el padre, el jefe de familia, sobre sus hijos e hijas. Y ahora, bueno, pues en esta evolución ya no es, se puede ver como un poder discrecional, sino como una serie de atribuciones y facultades que se ejercen en función de los deberes que tienen los padres y que están orientados al bienestar y a los derechos de sus hijos. Bien, pues esta institución de la responsabilidad parental, como les comentaba, toma distancia de lo que es la noción tradicional del poder o de la potestad que los padres ejercen sobre las niñas, niños y adolescentes. Tiene su origen en el Consejo de Europa. Este consejo es una organización intergubernamental que está integrada por 46 estados europeos y que está dedicada a la protección de los derechos humanos. Aquí surgió y se ha adoptado como una terminología específica en la legislación de Inglaterra, de Gales, de Dinamarca y de Portugal. En América Latina ya ha sido incorporada a su derecho en Argentina y en Colombia, que han adoptado esta noción y que ha reemplazado el concepto tradicional de patria potestad. Entonces tenemos que es una figura jurídica que se constituyó en beneficio del bienestar de la niñez y que su aplicación debe darse con independencia de la denominación específica prevista en las legislaciones locales, porque en todos los códigos civiles de las entidades federativas de nuestro país, pues se sigue contemplando esta institución de la patria potestad. Sin embargo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que ha venido incorporándola en las tesis que ha elaborado de los casos que se le han presentado a la Corte, a la primera sala específicamente. Y bien, podemos decir que cuando cumplen con sus funciones, pues los progenitores no están precisamente ejerciendo un derecho en su favor con respecto a sus hijos, hijas e hijas, sino que están desempeñando una función de interés social. ¿Por qué una función de interés social? Porque la crianza que ellos desarrollan al interior de la familia, pues tiene repercusiones a nivel social. Una buena crianza, como les comentaba, pues necesariamente se va a ver en el desarrollo favorable que tienen los niños en la sociedad, mientras que una mala crianza, pues también tiene efectos negativos. Entonces, esta responsabilidad parental tenemos que, es la esencia
de las relaciones entre los padres e hijos radica en la protección. Sí, maestra. Importante afirmación acabamos de hacer. Y les voy a explicar porque creo que todos sabemos por la situación en la que nos encontramos de tanta violencia, sobre todo en los adolescentes, y que obviamente quisieran que nosotros como escuela remediáramos todo, cuando Ya en sé. realidad la educación comienza en la familia. Una de las funciones de la familia es justo educar, educar en principios, educar en valores, para luego ese ser humano que está educado pueda ser integrado a la sociedad. Y estamos integrando a la sociedad seres humanos incompletos, falta de valores, falta de principios, falta de cariño, porque esa parte, o sea, yo creo que el principal valor en la familia son esos lazos familiares, esos lazos de amor, y estamos integrando a nuestra sociedad a personas totalmente incompletas. Yo digo que estamos integrando personas que van como los quesitos Roquefort de las caricaturas, que van llenos de hoyitos y que en cualquier piedrita que caigan, en ese momento se nos van a desmoronar. Qué bueno que lo está usted diciendo, doctora, porque es bien importante que nosotros consideremos que los padres tenemos responsabilidades que tenemos que asumir y que tendríamos que estar educando a nuestros hijos, tendríamos que estarlos educando en valores, en principios y darles mucho amor y mucha comprensión y mucha dirección para que en un momento dado puedan salir adelante. Efectivamente, y es una labor que no solamente es de los progenitores, también del Estado a través de la autoridad judicial y también a través de los encargados, de los abogados que están encargados de llevar los asuntos y de orientar a sus clientes, ¿no? En que deben de cumplir con esta responsabilidad parental. Entonces, más que un derecho o una prerrogativa que tienen las madres y los padres, o cualquier tercero a quien se le haya concedido excepcionalmente, como pudieran ser los abuelos maternos o paternos a falta de estos, pues no debe concebirse como un derecho que es oponible frente a sus hijos e hijas, ¿no? Sino como un privilegio que tienen o una preferencia que es oponible frente a terceros o al Estado. Sin embargo, este privilegio que tienen, pues está delimitado de manera precisa y coherente por dos principios fundamentales, los cuales son la base de la interpretación y aplicación de cualquier disposición jurídica que está relacionada con los derechos de la infancia y la adolescencia. El primero de los principios es la primacía del interés superior de la niñez y el segundo, el reconocimiento de la autonomía progresiva de su voluntad. Con relación al primer principio, el interés superior de la niñez, pues tenemos conocimiento que es a través de la Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado internacional que se adoptó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 20 de noviembre de 1989 y que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. México firmó esta convención el 30 de marzo del 2007 y a partir de ese momento es que empieza la obligación del Estado mexicano para dar cumplimiento a este tratado. En esta convención pues se establecen los derechos que deben hacerse realidad para que niñas, niños y adolescentes desarrollen su potencial y estén protegidos de violencia, de abusos y de daños. Recordemos que están contemplados en ella los derechos de estos niñas, niñas y adolescentes, como el derecho a conocer su identidad, su origen, a tener un nombre, una nacionalidad, a vivir en una familia, a vivir en un ambiente libre de violencia, etcétera, ¿no? Específicamente en el artículo tercero de esta convención, el cual establece que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas
o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se debe atender es al interés superior del niño. Entonces, tenemos que los obligados para dar cumplimiento a este interés superior son las instituciones públicas, las instituciones privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos. ¿Qué es esto de la consideración primordial? Pues la evaluación y atención que se debe prestar en una situación o decisión al valorar distintos intereses que pueden afectar a la niña, al niño o al grupo de niños. El interés superior entonces debe ser una consideración primordial cuando se toman decisiones relativas a ellos. Se debe conceder más importancia a lo que sea mejor para ellos. Nuestra Suprema Corte de Justicia ha establecido que este interés superior del menor es un concepto triple, puesto que es un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo fundamental y una norma de procedimiento. Bueno, pues nuestra legislación ha regulado este interés superior en el artículo cuarto de nuestra Constitución Política y en el artículo 416 ter del Código Civil de la Ciudad de México. En cuanto al segundo principio, el de la autonomía progresiva, este principio de la autonomía progresiva habilita las decisiones que las niñas, niños y adolescentes pueden tomar por sí solos. Ya toma en consideración que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho que pueden ejercer de manera libre y autónoma y de manera paulatina de acuerdo a su grado de desarrollo y de madurez. Entre más alto sea su nivel de autonomía, pues van a tener más independencia en el ejercicio de sus derechos y por lo tanto menos asistencia de sus representantes legales. ¿Quiénes son sus representantes legales? Pues el padre y la madre, generalmente. Ahora, este principio, el grado de autonomía depende del proceso de madurez que tenga cada niño y no es un proceso lineal. El término progresiva se refiere a que se va dando con el crecimiento y desenvolvimiento que tienen de acuerdo al medio en que se desenvuelven, el medio social, económico y cultural. Cada caso, cada niño es diferente porque cada niño tiene diferentes oportunidades de acuerdo al nivel o al medio ambiente en el que se desarrolla, ¿no? Los niños que cursan la escuela en escuelas de gobierno y en escuelas privadas, los niños que tienen oportunidades para ejercer, para practicar actividades deportivas, para viajar, para conocer a través de las diversas actividades que les son impuestas en su desarrollo, ¿no? Todo esto hace que el niño se vaya, vaya creciendo y se vaya desenvolviendo de manera diferente y vaya siendo autónomo, autosuficiente. Pues ha habido una evolución en la construcción jurídica de los niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos. A lo largo de la historia, pues se han interpretado esta evolución en tres grandes enfoques: el enfoque indiferenciado, el enfoque tutelar y el enfoque de derechos. En cuanto a este enfoque indiferenciado, pues lo recordarán las personas pues más o menos de nuestra edad, en el que poco se tomaba en cuenta nuestra opinión, ni siquiera nos preguntaban. Las decisiones que se tomaban, las tomaban nuestros padres, nuestro papá, la mamá, este, pues porque por considerar que era lo mejor para nosotros, ¿no? Y así fuimos creciendo de manera invisibilizada, se excluía a la infancia y a la adolescencia de la vida adulta porque los niños y niñas eran percibidos como seres ignorantes o incompetentes, perfectibles, que solamente con el paso del tiempo y hasta como objetos de apropiación, ¿no? Es mi hijo y por lo tanto yo tomo la decisión para, con relación a cualquier aspecto de su vida y será la mejor decisión porque yo soy su padre.
¿no? Y a veces servían hasta para el sostenimiento de la economía doméstica, es decir, para auxiliarles en el trabajo que los padres desempeñaban y con ello, pues que sirvieran otras manos, ¿no? Había otras manos para el desarrollo de este trabajo. Esta perspectiva, pues culturalmente todavía sigue vigente en algunas familias, pero también se materializa, por ejemplo, cuando se les exige a los niños que tengan actitudes o reacciones como las de un adulto. Y el ejemplo, está en cuando se presentan los niños al desahogo de una audiencia en la que van a ser escuchados, va a ser escuchada su opinión y se pretende que actúen como adultos. La persona juzgadora espera que la niña, después de una larga espera para que inicie la audiencia, en un lugar extraño en el que no ha tenido acompañamiento de personal especializado, tal vez sí, en los casos en que está previsto el asistente de menor y llegó el asistente de menor a tiempo y pudo platicar con el niño, bueno, pues ya lo tranquiliza, le informa lo que va a suceder, pero hay veces que no hay explicación previa porque cuando iniciamos en muchas ocasiones las pláticas nos damos cuenta de que los padres, el encargado, el que está viviendo con los niños, ya sea el padre o la madre, ha llevado a su hijo a la audiencia sin informarle de qué se trata sin, nada más le dijo, pues hoy no vas a la escuela y hoy tenemos que ir a otro lado y vas a ir con nosotros, pero no le explicaron cuál es la razón, el motivo, qué es lo que va a pasar ahí, qué es ese lugar, por qué tiene que estar ahí. Nada, hasta que no está frente a la persona juzgadora y empieza con las preguntas, ¿no? Entonces, se pretende que no se mueva, que no llore, que no se desespere y que además se entienda el lenguaje que no está adaptado precisamente a su etapa de desarrollo. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo del enfoque indiferenciado. Tenemos también el enfoque tutelar o paternalista, en el que pues son las personas adultas las que señalan, las que definen cómo, cuándo y ante qué circunstancias es que requieren protección y ayuda. De acuerdo con esta visión tutelar, pues el solo hecho de establecer la protección a la familia, con el solo hecho de establecer esta protección a la familia, se garantizaba ya la protección de niñas, niños y adolescentes, pero no se les contempló como titulares de derechos, sino como objetos de protección. Y esto llevó a establecer la protección desde la obligación que de los padres y de las madres, pero no como una obligación del Estado para garantizar que este grupo vulnerable pudiera ejercer los derechos que les pertenecían. Esta privatización de la niñez al ámbito familiar en el que solamente el padre y la madre tenían derecho a decidir qué es lo mejor para ellos, pues generó una aceptación tácita de una amplia discrecionalidad para cumplir con los deberes, pero permitió la difusión de prácticas educativas basadas en el maltrato físico o psicológico. ¿Por qué? Al no tener también capacitación y educación los padres en muchas ocasiones porque fue la forma, fue lo que aprendimos también como niños, ¿no? Que si la manera de poder controlarlos o de poder educarlos era a través de gritos, humillaciones, golpes, etcétera, porque además fue lo aprendido, ¿no? Y no ha habido una evolución en ese aspecto de aprender a hacerlo de manera diferente. En cuanto al enfoque de derechos, pues hubo la necesidad de que se transitara este enfoque de derechos humanos en el que dejaran de ser objeto de protección para convertirse en titulares de derechos. O sea, había que reconocer que los niños también tienen una esfera de derechos que son oponibles a terceros. Este reconocimiento pues se dio inicialmente en esta Convención de los Derechos del Niño, que ha sido un proceso histórico, jurídico y que ha transformado nuestro sistema constitucional tal y como se le conoce. La influencia que ha tenido el derecho internacional en los derechos humanos
ha desempeñado un papel central en este reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, definitivamente. Entonces, ¿cómo se vincula esta responsabilidad parental con el interés superior de la niñez? Pues el objetivo principal de todas las decisiones parentales debe ser el bienestar de sus hijos o hijas en cuanto a su salud, a su educación, a la seguridad, al afecto. Y encontramos en nuestro Código Civil que se incluyó en su articulado el artículo 414 bis relativo a las obligaciones de crianza, para que hubiera un parámetro, ¿no? De cuál es la responsabilidad mínima, diría yo, que tienen los padres hacia sus hijos. Y esto es, pues, procurar su seguridad en todos sentidos, física, emocional, en fomentarles hábitos de salud, de alimentación, de educación, en impulsar habilidades, es decir, ver para qué es, qué habilidad tiene el niño y entonces fomentarla, ¿no? Darle los elementos necesarios para desarrollarla en realizar demostraciones afectivas, como decía la maestra Amara, pues esto es esencial, el saber que son queridos, que están protegidos en su familia, que son amados, y esto no implica que no haya límites y normas de conducta que son esenciales para conducirse en la sociedad, ¿no? Entonces, cuando el derecho que pretenden ejercer los padres perjudica a los niños, debe ser restringido. El Estado interviene entonces a través de las autoridades correspondientes para limitar, suspender e inclusive condenar a su pérdida cuando los niños, niñas o adolescentes, pues han sufrido de abandono, de violencia, el incumplimiento de las obligaciones de que sus progenitores tienen hacia ellos. ¿Qué implica ser responsable? Pues implica presencia emocional, estar ahí, que sus hijos sepan que cuentan con ellos, que los escuchan, que los atienden, que van a escuchar los problemas que tienen, que los van a ayudar a resolverlos. Y este yo creo que es el primero y el más importante de los elementos porque desafortunadamente lo escuché en muchas ocasiones, que en las visitas, por ejemplo, que tenía el progenitor no custodio, en muchas ocasiones, en lugar de dedicarse a tener esa presencia emocional con sus hijos, ese poco tiempo o mucho tiempo que tuviera con ellos, se dedicara a ellos, a verlos. Pero de lo que se quejaban los niños era de que estaba con el teléfono. Estaba con el teléfono y entonces no les hacía caso. Él seguía con su teléfono viendo infinidad de cosas, menos atendiendo a sus hijos. O sea, los podía llevar al parque, pero él se sentaba en la banca con el teléfono y no les ponía atención. Otra cuestión también que mencionaban era, pues es que no me gusta que vaya con su pareja o con su novia actual porque pues toda la atención es para ella o para él, ¿no? Y a mí pues ya no me pone atención o le da más atención ahora a los hijos de la otra pareja. Hace distinciones entre ellos y nosotros o entre ellos y yo. O sea, no siento que realmente sea importante para mi mamá o mi papá, ¿no? Otro aspecto, el orden y los límites. Tiene que haber una estructura, en unas rutinas en la vida del niño, ¿no? La hora de levantarse, la hora del desayuno, la hora de ir a la escuela y llegar a tiempo, la hora de realizar la tarea, de comer, de recreación también. Y los límites, es necesario, son muy importantes para que el niño pueda desarrollarse. Es importante que se le pongan esos límites de lo que sí puede y no debe hacer. El acompañamiento escolar. No basta con inscribirlo a una escuela, tal vez pagar la escuela, pagar los útiles, las inscripciones, o tal vez no tengan nada que hacer nada de esto si van a una escuela de gobierno, solo tendrán que inscribirlo
y llevarlo, ¿no? Ir por él y a veces hasta se les olvida que tienen que ir a recogerlo y que tienen que llegar a tiempo para que el niño no esté esperando ahí afuera de la escuela, sino también ver cuál es la situación que está viviendo en la escuela, cómo va, le cuesta trabajo, tiene algún problema, no entiende, necesita además de la explicación en la escuela de otra adicional por la tarde, sufre de bullying, está sufriendo de bullying. ¿Cómo resolver todos esos problemas? Para eso se requiere ese acompañamiento, no solo para que saque buenas calificaciones, sino también para ver que sea un desarrollo completo. Sí, maestra. Y también qué importante es lo que nos está mencionando, doctora, en el aspecto de, de- del acompañamiento que se le debe dar a los hijos, de estar presentes en cada momento, en poder dirigirlos, sobre todo, y acompañarlos y poderles dar un consejo adecuado cuando están, cuando están pasando por momentos difíciles. Tú lo decías hace un momento, digo, tenemos ahora el triste ejemplo de niños que se sienten abandonados, niños con estrés, niños deprimidos, niños que han caído en las drogas y en el alcohol y donde nosotros los vemos totalmente solos, estos niños que se sienten rechazados, que incluso ya tienen grupos en donde de alguna manera consideran que están siendo apoyados cuando lo único que está sucediendo es que están cayendo en ese remolino y que van a ir cada vez más bajo sin tener o sin ir de la mano de sus padres. Esto que tú nos dices es bien importante. Yo digo que se supone que somos nosotros los padres quienes más amamos a nuestros hijos. Así Y que es. tendríamos que ser nosotros los que le tendiéramos la mano y no que fueran terceras personas que a lo mejor lo que van a hacer es jalarlo más abajo, ¿no? Hundirlo, porque la otra persona, los otros adolescentes, tampoco saben nadar y cuando alguien se está hundiendo necesita a alguien que lo ayude a salir a la orilla, no alguien que lo hunda. Entonces yo creo que esta parte, maestra, es muy importante y yo invito a los padres a que mediten cuál es la función que tendríamos que realizar y ponernos las pilas y comenzar a realizarlo porque estamos nosotros insertando a la sociedad seres humanos carentes de amor sobre todo, pero también de valores y de principios. Sí, Gracias, doctora. efectivamente. Efectivamente, pues también debe haber disciplina, ¿no? Porque para conseguir un objetivo hay que ser persistente, pero hay que tener disciplina para lograrlo con reglas claras y respeto. El cuidado de su salud, porque también llegué a escuchar en muchas ocasiones, sobre todo cuando ya la pareja se ha separado, que el padre no custodio, pues aunque la madre, por ejemplo, le entregara las medicinas y la forma de cómo debía proporcionársela al niño, pues llegaban sin que le hubieran dado la medicina exactamente igual como le entregó el medicamento, se lo devolvía sin que hubiera cumplido con esa situación o inclusive si el niño se enfermaba, se llegaba a enfermar durante ese periodo de convivencia, pues no eran para llevarlo al médico y atenderlo, ¿no? Sino que lo entregaban de vuelta con la mamá o con el progenitor custodio. Y lo mismo sucedía al revés también, ¿no? Cuando el progenitor custodio no llevaba y atendía al niño en esos casos de enfermedad, sino era hasta que el padre conviviente tenía que hacerlo porque pues no había ese cuidado por parte del otro. El autocuidado parental, es decir, también para que los niños puedan estar bien, sus papá y su mamá tienen que estar bien. Si ellos no están bien, difícilmente los niños van a estar bien. Entonces también se requiere de este autocuidado de la corresponsabilidad parental. Esto es que tanto el papá y la mamá asuman sus funciones, desempeñen esas obligaciones,
que no sea uno solo, que sean ambos y esta preparación para la vida. No cabe duda que al enfrentarnos a los innumerables conflictos o problemas que pudieran llegar a sucedernos, si hay una preparación por parte de nuestro padre, de nuestra madre, pues sabremos enfrentarlo mejor, sabremos salir adelante. Si no hay esta preparación para la vida, pues ¿qué nos espera, no? Y pues, ¿cuáles son las consecuencias de esta falta de responsabilidad? Que tengan los niños dificultades de aprendizaje porque no se enfocan en la escuela, no ponen atención, no quieren poner atención, tienen otros problemas en la cabeza, ¿no? En los cuales se están enfocando y esto trae problemas de conducta, que con cierta frecuencia los niños, pues resulta que golpearon al compañero, que no es un problema para que atienda a las clases, etcétera. La baja autoestima, el riesgo de abuso de sustancias adictivas, como bien lo decía la maestra, ¿no? Es muy desafortunado que nuestra juventud, pues, a edades muy jóvenes, eh, pues se vean involucrados en este tipo ya de adicciones a sustancias, relaciones personales, interpersonales conflictivas y finalmente, pues, problemas legales porque cuando ya la conducta de este joven, de este adolescente, ya es perniciosa, pues inclusive puede llegar a tener problemas legales, ¿no? Tenemos un caso desafortunado de esta irresponsabilidad parental, la muerte del adolescente de 14 años tras una cirugía que se le practicó de aumento de pecho sin el consentimiento paterno. El caso que ocurrió en la clínica Santa María de Durango y que es investigado por la fiscalía y que al parecer, bueno, pues finalmente ya detuvieron tanto a la madre como a la pareja, que era el cirujano, y que pues dio lugar a que la adolescente falleciera. Y en la que este caso en el que el padre señala que pues él no dio su consentimiento para que se le realizara esta cirugía, una cirugía que podríamos concluir que era innecesaria para una niña de 14 años que todavía no ha terminado su desarrollo físico y que pues terminó desafortunadamente en su muerte. Y este otro caso de la fuga de su hogar que tuvieron hermanos y hermanas que vivían en Acapulco, pero que presuntamente se fueron de su casa por la violencia ocasionada por su padre. Prefirieron irse y finalmente estos niños y niñas de 8, 10, 12 y 13 años fueron localizados en Morelos a 250 kilómetros de distancia de su domicilio, finalmente mediante un operativo entre corporaciones policíacas estatales y federales, sin que hubiera habido denuncia de parte de en su casa, ¿no? De parte de sus progenitores, sino quien hizo la denuncia fue el comisario del poblado, que se denomina el kilómetro 30, que es una zona rural de Acapulco, y que pidió apoyo a las autoridades para encontrar a estos niños que habían desaparecido. Pues ahora habrá que deslindar responsabilidades en su familia, ¿no? Y bueno, ha habido otros casos que ha resuelto la Suprema Corte con relación a este derecho o el cumplimiento de las obligaciones que tienen los padres hacia sus hijos. Por ejemplo, este amparo en revisión 1049 diagonal 2017. Lo interpone la madre de una niña que tenía leucemia y que reclamaba que el Estado asumiera la tutela sobre su hija para autorizar que se le aplicaran transfusiones sanguíneas, a pesar de que profesan la religión de testigos de Jehová. Y bueno, por lo que sabemos, pues las personas que están en esta religión, que profesan esta religión, pues es una cuestión que no pueden permitir. Sin embargo, en este amparo la cuestión a determinar fue si era constitucional la decisión del Estado de asumir la tutela de esta niña en razón de que la madre se había negado a que le realizaran las transfusiones sanguíneas cuando ella ingresa a urgencias y si el tratamiento subsecuente debía excluir las transfusiones.
Lo que concluyó la primera sala es que en contextos médicos la salud de la menor es la máxima consideración. O sea, revocó la sentencia recurrida, confirmó la actuación de las autoridades y decidió que la menor tiene derecho a recibir el tratamiento que necesita y que tuviera mayores probabilidades para poder recuperar su salud y salvar su vida. Porque bueno, aquí la decisión de sus padres era, pues no le hagan transfusiones. Y entonces, ¿cuál iba a ser la consecuencia? Pues que la niña, finalmente falleciera. Hay otro caso, el relativo a una acción de inconstitucionalidad, 140 diagonal 2024, en el que el promovente fue la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal. Aquí es la Consejería Jurídica promueve una acción inconstitucional en contra del decreto 803 que adicionaba el artículo 177 ter al Código Penal del Estado de Guerrero, el cual exceptuaba de ser sancionados a los progenitores y a quienes ejercen la patria potestad o custodia de niños, niñas y adolescentes en caso de someterlos a sus hijos e hijas a terapias de conversión. ¿Cuál era el delito que establecía este artículo? Pues que cometía un delito aquella persona que obligara a otra a llevar estas terapias de conversión, es decir, si la persona, el niño, niña o adolescente, se sabía o se percibía cuál que era su preferencia, la de ser homosexual, a los únicos, de acuerdo con este artículo, con este párrafo que los exceptuaba, a los progenitores, pues resulta que ellos sí podían, de acuerdo con este artículo, obligar a sus hijos a entrar a estas terapias de conversión para convencerlos de que estaban equivocados de esa preferencia que tenían. Y por lo tanto, pues sí podían ser sometidos a ella, ¿no? En contra de su voluntad. Entonces, en este caso se reconoció que si bien los progenitores tienen esta facultad de educar, de orientar y de corregir a sus hijos e hijas en ejercicio de esta responsabilidad parental y maternal, pues esto de ninguna manera justificaba el sometimiento deliberado a prácticas e intervenciones coercitivas, abusivas y deshumanizantes que les generan pues el profundo sufrimiento físico y emocional y que anulan aspectos intrínsecos de su persona, como lo son la orientación sexual y la identidad de género. Sabemos que para muchos jóvenes es muy difícil el poder expresar en su familia que tienen una preferencia homosexual y son castigados o son relegados o eh, se les quita, ahora sí que inclusive el habla, ¿sí, maestra? Y eso Sí. exactamente, que incluso son desconocidos y son rechazados Ajá, por su familia. Es sí. absurdo, es totalmente absurdo que tú le quites el cariño o pretendas desconocer a alguien que es sangre de tu sangre, como sea. Es Sí, mío, es mi hijo, es resultado de mi crianza, de lo que yo he hecho. Y yo estoy obligada en todo momento a tenderle la mano y sacarlo adelante. Porque no es un derecho, es una obligación que tenemos como padres y tendríamos que estar bien ciertos, como dicen por ahí, que nosotros los trajimos al mundo y que es nuestra obligación porque nosotros lo decidimos, nadie más. Y sí, que en efecto. tendríamos que apoyarlos igual y amarlos igual y ver que salgan adelante y por supuesto que les tenemos que dar más herramientas porque esta sociedad todavía no está preparada del todo. Y tendríamos que ser ese sostén, ese bastón, digo yo, para que puedan mantenerse de pie y para que puedan seguir adelante, para que un día me suelten el bastón y puedan seguir caminando solos. Sí, efectivamente, ¿no? Es muy triste ver estos casos en los que los niños son relegados o desconocidos, ¿no? Desheredados, que ya sería lo menos.
pero porque son los progenitores los que sienten vergüenza de esa situación o sienten que no es su hijo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a tener yo un hijo así? Entonces, quien necesita la ayuda aquí para la comprensión y para poder apoyar a su hijo, pues es el progenitor, es quien debe de acudir a esas terapias para aceptar esa situación, ¿no? Y en este caso, bueno, pues el Estado no solo puede, sino debe intervenir en en la vida privada familiar en estos casos, pues para poder salvaguardar el bienestar de los hijos, de las niñas, niños o adolescentes, mediante la imposición de una sanción penal para quienes coaccionan a sus hijos para aceptar estas prácticas. Otro caso, pues este de el amparo directo en revisión, 6.942 diagonal 2019, relativo a la corresponsabilidad parental. Un caso que se refiere a la guarda y custodia de la niña, en el que inicialmente la niña había aceptado, la madre había aceptado que la hija estuviera con el padre, ya se habían separado. Después se decidió una guarda y custodia compartida, pero siguieron con problemas, con desacuerdos, hubo apelaciones, amparos, etcétera, y finalmente pues llega a esta resolución de la primera sala. La cuestión jurídica aquí pues era resolver sobre la relación entre el interés superior de la infancia y el derecho de igualdad en las relaciones familiares, es decir, entre el padre y la madre, al momento de establecer la guarda y custodia de la niña. La primera sala en este caso concluyó que el Tribunal Colegiado de Circuito debió atender al principio de corresponsabilidad parental, el cual permite que ambos progenitores tengan participación activa en las labores de educación, de crianza y desarrollo de sus hijos y en la toma de decisiones fundamentales aun cuando estén separados. No porque uno de los padres tenga la custodia de su hijo o de su hija, el otro ya no puede decidir o le son vedados estos derechos, no, en absoluto. La regla general, pues es que ambos progenitores son aptos para el cuidado de sus hijos e hijas, a pesar de que pues los defectos y las carencias que acompañan necesariamente la condición humana, es decir, no hay padres perfectos, no los hay, ¿no? Todos estamos en el camino aprendiendo, pero pues tenemos para ello que contar con los elementos necesarios, ¿no? Realmente aprender. Consecuentemente, la falta de aptitud debe demostrarse, debe existir pruebas para acreditar que efectivamente el otro progenitor no es benéfico, es la convivencia que pueda tener el niño o estar viviendo con él, ¿no? Entonces, un elemento fundamental del proceso es que se garantice a la niña también el derecho a ser escuchada, a conocer su opinión y que en conjunto con la opinión que emita y el material probatorio que obre en autos, pues se evalúe al progenitor o progenitora para decidir quién debe tener la guarda y custodia, pero poniendo en el centro de esa decisión al sano desarrollo de la niña, eliminando cualquier estereotipo vinculado con la actividad profesional de su madre, porque en este caso se alegaba que la madre, eh, como trabajaba, pues no tenía el tiempo suficiente para atender a su hija. Y pues finalmente se decide que esto es lo que debe de tomar en consideración el tribunal colegiado. Escucharla porque, bueno, cuando inicia todos estos procedimientos, la niña tenía 2 años, pero ya con el tiempo transcurrido sabemos que a veces cumplen hasta la mayoría de edad. En este caso, pues la niña ya tenía 6 años y ya podía ser escuchada para tomar en cuenta su opinión de acuerdo a su madurez y a su grado, ¿no? Entonces, pues así fue como se resolvió este caso. Pues, ¿cuál es mi conclusión con relación a esto que ya de alguna manera lo ha comentado la maestra, ¿no? Como lo mencionaba al inicio, la responsabilidad parental cumple una función social en la medida en que haya una crianza adecuada, aceptable, una buena crianza de los hijos e hijas,
van a formar, ¿no? Vamos a formar gentes, personas adultas que puedan desarrollarse, desenvolverse, que puedan prestar un servicio, que sean benéficos para nuestra sociedad, para el país. Pero cuando no es así, pues entonces nos encontramos con una serie de problemáticas en los adolescentes y luego ya en personas adultas que pues no saben cómo resolver su vida, no saben cómo ser autosuficientes, no saben cómo conducirse, ¿no? Por eso la importancia para mí del tema. Pues muchísimas gracias. Fíjese, me surge la duda, doctora, en cuanto acorde a su experiencia. ¿Qué considera usted que nos está haciendo falta como padres? Viendo toda esta problemática en los juzgados, porque dicen que no existe la alienación parental, pero es como tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, no sé cómo llamar la triangulación, manipulación, como le quieran llamar, ¿no? Pero estamos usando a nuestros hijos como armas y no nos estamos dando cuenta de cuánto daño les estamos haciendo con todo esto en lugar de dejarlos a un lado y siempre protegerlos y siempre cuidarlos y que sepan que nos tienen como equipo a papá y mamá siempre dispuestos a apoyarlos, a abrazarlos, a amarlos. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta como padres con todo lo que usted ha vivido dentro de los juzgados? ¿Cuántos años han pasado desde que inició usted en el Tribunal Superior de Justicia? No, pues ya transcurrieron 27 años, ¿no? 27 27 años. años Esa experiencia desde que de inicié. 27 años, ¿qué le ha dejado? O sea, ¿qué podemos decir que es lo que nos está haciendo falta y en dónde tendríamos que estar trabajando para ser mejores padres y para poder en un momento dado crear mejores hijos para esta sociedad que está ávida de gente positiva, de gente responsable, de gente educada, de gente con principios, de gente con valores? Pues yo creo que en esencia la educación es fundamental. Cuando una persona tiene ya el conocimiento o las ganas de estudiar, de capacitarse, de ser mejor, ¿no? De tener ese ánimo para resolver las cosas de mejor manera, de no involucrarse tanto emocionalmente, o que cuando se involucra uno emocionalmente lo haga de la mejor manera, o sea, sin no esa reactividad que muchas veces nos caracteriza para agredir al otro, ¿no? Esta cultura de la paz, por ejemplo, y de la mediación, creo que nos vendría o nos ha venido muy bien. Tenemos que aprender a resolver los problemas sin agredir al otro. Esto es en materia familiar, las emociones, la cuestión de dejarme de llevar por la ira, por la venganza, porque no te vas a salir con la tuya. No, no puede ser que me hayas dejado, que me hayas abandonado por otra, por otro. Todas estas situaciones, creo que esa educación tal vez es más emocional que intelectual. Por supuesto que las dos ayudan, pero hemos carecido desde hace mucho tiempo de esta educación emocional. Y quienes hemos querido que no nos sobrepasen estas situaciones, pues hemos buscado la forma, ¿no? Porque la hay, existe. Encontrar todas estas formas, maneras de llevar una vida más en paz, porque sí se puede, pero hay que buscarlo, hay que saber cómo, hay que tener las herramientas. Entonces, sin duda tiene que ser la educación y capacitación. En el tribunal, por ejemplo, cuando ya los padres se ven involucrados en este tipo de problemáticas y, por ejemplo, son llevados a que las convivencias se lleven a cabo en este centro de convivencias, que ya tiene muchos años, pues si bien para muchos no ha sido una experiencia muy grata, pero la verdad es que en los últimos años se ha procurado que los padres
darles cursos a los padres para que aprendan a resolver su problemática de otra manera, en beneficio de sus hijos, que realmente sea en atención a su interés superior y no al interés de ellos como adultos, ¿no? Al interés que tienen ellos, que no es necesariamente el mejor para sus hijos y que no lo ven. Ellos creen que lo que piensan, lo que sienten, que debe de suceder, que debe de hacerse, es en beneficio de sus hijos. Y no se dan cuenta en muchas ocasiones que el niño necesita tanto al papá como a la mamá. Los necesita a los dos. Y ojalá que pues ambos les dieran lo mejor de su persona, ¿no? De su vida. Pero desafortunadamente pues no está siendo así. Y qué triste porque a final de cuentas, en lugar de ir para adelante como sociedad, estamos yendo para atrás. Hace un momento nos hablaba del concepto de interés superior de esa infancia y yo lo resumo en que los derechos de los niños son primordiales, van antes que cualquier interés de otro adulto que se encuentre a su alrededor. Todos, como sociedad, como padres, como maestros, como directivos, como abogados, como peritos, como jueces, como magistrados, ¿no? Como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el Estado tendrían que estar velando primordialmente por los derechos de los niños. Así Porque yo es. siempre les Sí. digo, no son nuestro futuro, Son están el aquí, presente. están Son el aquí, presente. así es, están ahora y nos necesitan a todos como sociedad. Entonces tendríamos que velar por los derechos de esos niños, tendríamos que preponderarlos por encima de los derechos y de los intereses de cualquier adulto involucrado. Pues, maestra, doctora, yo digo que maestra de maestras porque fue mi maestra. Yo soy primera generación de mediadores del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. Ya viene aquí nuestro se compra, ya lo oyeron. Este, tendríamos, y les digo, y ella fue mi maestra, entonces por eso yo le digo maestra de maestras. Siempre es un honor escucharte, amiga, porque Gracias, muchas gracias. además es mi amiga y es para mí un honor, es un gusto, fue un regalo que la vida me ha dado y que todos entendamos que tenemos que velar por los derechos de nuestros niños por encima de cualquier derecho o interés de cualquier otra persona involucrada. Y eso, jóvenes abogados, les corresponde a ustedes verlos. Yo siempre les digo a mis alumnos en derecho familiar, niños defiendan niños. Entonces, defendamos a nuestros niños por encima de cualquier cosa. Dicen que niños y mujeres van primero. Yo en este momento digo, los niños van primero. Sí, Tendríamos que sí, estarlos viendo, sí. los tendríamos que estar visibilizando. No, no son cerecitos humanos chiquititos, no, son seres humanos íntegros en desarrollo y tendríamos que darles todas las bases para que se puedan desarrollar a cabalidad. Pues ha Sí. sido un gusto escucharla, obviamente que queda cordialmente invitada a otro jueves de Derecho Civil, porque la Muchas verdad es que gracias. queremos exprimir sus conocimientos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este Colegio de Profesores de Derecho Civil les agradece. Desgraciadamente el día de hoy por cuestiones de actividades no pudieron estar tanto mi presidente del colegio como mi secretaria del colegio, pero aquí estoy en representación de ellos. Muchas gracias de nueva cuenta a la facultad, a nuestra directora, a nuestra secretaria general por todo lo que hacen por nosotros, a la maestra Lorena Redondo, que hace posible esta magia de Jueves de Derecho Civil, y a todos nuestros prestadores de servicio que están dentro del staff de esta facultad, que son tan maravillosos y que hacen esta magia posible.
Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en un jueves más de Derecho Civil. Un abrazo para todos y Pronto. especialmente para nuestros niños. Gracias. Gracias.